Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Me da un gusto grande volverles a saludar y con mucha alegría el saber que están buscando a Dios en estos tiempos de mucho sufrimiento. Es lamentable seguir viendo en las redes sociales o en los diferentes anuncios acerca del fallecimiento de amigos, familiares y personas. Y como Iglesia Nazaret Sur les enviamos un fuerte abrazo a todos los dolientes, a todos aquellos que también están en momentos de angustia porque un familiar o un amigo está sufriendo. También como congregación queremos indicarles que nos solidarizamos con ustedes. No han sido tiempos fáciles, tiempos agradables, sino todo lo contrario. Son tiempos de mucha prueba y de mucho sufrimiento. Y es que la situación del sufrimiento no tiene una respuesta tan fácil. Hablar acerca del sufrimiento es muy complejo. Y Lamentaciones capítulo 2 nos ayudará a poder hablar acerca del sufrimiento. Para tener un panorama completo del sufrimiento necesitamos saber qué nos dicen los salmos, los libros históricos, la ley, los profetas, el Nuevo Testamento. Necesitamos un cuadro completo. Sin embargo, Lamentaciones nos da elementos muy importantes para que nosotros podamos comprender esta situación. En el capítulo 2 de Lamentaciones es un tema que cuesta mucho hablarlo el día de hoy, pero es necesario porque es parte del mensaje de la palabra del Señor, y es acerca de la ira de Dios, el furor de Dios, el enojo de Dios. Si nosotros vemos el capítulo 2, dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Al final del versículo 1 dice: y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Verso 2, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor. Verso 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Versículo 4 al final, en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. En el versículo 6 al final, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Si vemos, empieza con la ira de Dios, el furor de Dios, el enojo de Dios, y termina este capítulo, este acróstico de la misma manera. Verso 21, al final dice: mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Y en el capítulo 2, versículo 22, el último, en el medio dice: y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Así que es un texto bastante complejo, porque habla de un tema que casi no le prestamos atención. Ahora, la ira de Dios, el enojo de Dios, el furor de Dios, no se da porque Dios se descontrola, ¿sí? O no hay una causa. Realmente el enojo del Señor, la ira del Señor, viene de una justa reacción que Él tiene contra la desobediencia de su pueblo, contra la maldad. Recordemos que Dios es un Dios recto. Y también el que Él sea recto significa que Él es íntegro, moralmente puro. Sin embargo, la maldad no va con Dios. Dios no puede cohabitar con la maldad. Así que también Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, nuestras acciones son juzgadas y tienen una sentencia. La desobediencia a los mandamientos de Dios
o la rebelión, el decirle, mira Dios, tú pides esto, pero yo me rebelo y yo decido esto. Eso fue lo que pasó con el pueblo. Recordemos que Jerusalén llegaron profeta tras profeta para decirles, arrepiéntanse de sus malos caminos. Pero todo lo contrario, el pueblo desafió a Dios. Escúchelo bien, desafió a Dios. Y no le prestó atención a sus profetas. Luego en el año 586, cuando fue destruido totalmente la nación, cuando fue destruida la nación, cuando fue destruido el templo, se cumple esto. ¿Sí? Y por eso dice en el verso 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Aquí vemos la soberanía de Dios, porque Dios utilizó hasta los enemigos para cumplir con el propósito de castigar a un pueblo rebelde. Ahí dice que Dios envió mensajeros, Dios envió advertencias, pero el pueblo no escuchó. Es allí donde se desarrolla la ira de Dios. Reitero, no se da en una reacción descontrolada de un Dios que sin razón alguna destruye a su pueblo. Existe esa razón. Dios advirtió, Dios habló y el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Por eso dice que Dios toma la gloria de Jerusalén y la lanza como una estrella fugaz que pierde su brillo rápidamente. Dice que no considera el arca, que es cuando menciona acá, por ejemplo, y no se acordó en el verso 1 del estrado de sus pies. Hablan de la reliquia del arca, la reliquia más importante del pueblo judío. Si Dios destruye lo más preciado, su reliquia más preciada, todo lo demás, ¿cuál sería su final? Pueden imaginarse. Él destruye el templo, cesa las festividades. En el versículo 6 menciona de que ya no hay, Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Esas fiestas del día sábado o de la fiesta de la Pascua y las otras 3 grandes fiestas donde muchos peregrinos llegaban a la ciudad de Jerusalén, se acaba. ¿Sí? Se acaba también los santuarios, el templo, como dice el verso 7, los muros, los antemuros. Sus reyes y sus príncipes son desechados y dispersados entre las naciones. Verso 9. Dios también detiene su revelación y dice que los profetas, en el verso 9 al final, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Dios dejó de hablar. En su furor Dios dice, basta. No me escucharon, entonces, escúchelo bien, ya no les envío revelación. El sufrimiento es enorme. Los primeros 9 versículos está hablando acerca de acciones de Dios como sujeto. Dios destruye, Dios quita, Dios desecha. Dios, el guerrero que era el que defendía al pueblo, ahora está contra el pueblo. Y el profeta llora. Verso 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Puede ver la agonía. La agonía es tal que cuando pregunta, ¿qué puedo decirte si tú has sufrido
lo indescriptible. ¿Qué te puedo decir yo en cuanto a el sufrimiento? Antes de ver el clamor, se da una de las causas por las cuales el pueblo se desvió. Verso 14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y eso debemos considerarlo a la luz de lo que está sucediendo el día de hoy. Reitero, y con mucho temor y temblor, pero han habido muchos que se han levantado en el nombre de Cristo a decir cosas que no están en el Evangelio de Jesucristo. Hablan de un evangelio de prosperidad, que los hombres y las mujeres corren por escucharlo. Sin embargo, escúchelo bien, acá dice en el texto claramente que esos falsos profetas no descubrieron el pecado del pueblo. Y es lo que en muchas ocasiones sucede el día de hoy. La gente quiere escuchar solo mensajes de triunfo, de riqueza, de prosperidad, pero no un pecado, no un mensaje que señale nuestro pecado. Y eso es terrible, porque entonces el pecado hace que el pueblo se extravíe. Y es lo que pasa en el mundo el día de hoy. Reitero, no solamente se trata de satanizar muchos movimientos, muchas ideologías que están cada vez más avanzando, sino que nosotros debemos decirle a las personas que sí tenemos una propuesta y que la propuesta es el Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese Evangelio es un Evangelio que salva, que redime, que transforma, que sana relaciones, que reconcilia. Escuchen, un mensaje de reconciliación en un mundo de tanta guerra y de tanta crisis y de tantas tensiones es necesario. La propuesta de Cristo no es una entre muchas, es la única propuesta que puede traer esperanza al ser humano, y por eso debemos volvernos a Dios. Y el profeta que escribe Lamentaciones, Jeremías, le dice: en medio de este sufrimiento debemos buscar el rostro de Dios, más que seguir lamentándonos, de lamer nuestras heridas. Tenemos que volver nuestro rostro a Dios. Ese es el mensaje. Por ejemplo, el día de hoy estamos sufriendo esta pandemia. ¿Cuál es la causa? Muchos mencionan que es el juicio, un juicio de Dios hacia un mundo que ha desviado su mirada de Dios y que ha puesto su mirada en el hombre y también en el pecado, y que ha abandonado a Dios. Es muy probable. No podemos decir que esa sea la única causa. No sabemos cuál es la razón. Lo que sí sabemos es que en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, en medio de tanto duelo, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. ¿Qué haremos? Y allí está la respuesta. La respuesta está en el verso 18. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Me impresiona que muchos en este tiempo, lejos de acercarse a Dios, se están alejando de Dios. ¡Cuán equivocados están! No están considerando las mejores opciones para ellos y sus familias. En medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tanto duelo, el profeta les dice: miren,
Es tiempo de buscar el rostro de Dios, de clamar a Dios, de llorar. Y en ese llorar, derramar el corazón delante del Señor. Queridos amigos que me escuchen, hermanos que me están prestando atención, es tiempo de acercarse a Dios, no en intentos, sino en espíritu y en verdad, buscando su rostro, confiando en Él, orando, escudriñando su palabra. Hoy más que nunca las familias necesitan orar y leer la palabra de Dios y reunirse, ya sea virtualmente o presencialmente, pero estar en comunión con el pueblo de Dios y buscar su rostro y arrepentirnos de nuestros pecados. Termino como inicié. Que Dios consuele el corazón de todos los dolientes. Como Iglesia Nazaret Sur nos dolemos juntamente con ustedes y les animamos a buscar el rostro de Dios. Dios me los bendiga.